Torah dice, en Shemot capítulo 15, la Torah dice que el Eterno es Ish Milhamá, varón de guerra. Éxodo capítulo 15, Yahweh Ish Milhamá, Yahweh es varón de guerra, varón de guerra. David. El asna de Bilam habló y lo reprendió, ¿sí? Entonces que él tome forma corpórea lo puede hacer, ¿cierto? No estamos diciendo ninguna barbaridad, él lo puede hacer. Lo que pasa es que el judaísmo ortodoxo no lo acepta porque ellos obedecen las enseñanzas del Rambán, y por eso ellos a esas enseñanzas le han llamado los 13 principios de fe. 13 principios de fe. Entonces los ortodoxos asumen esos 13 principios de fe como palabra infalible, como algo que es infalible, y ellos lo creen. Anima Amin Be'emunah, yo creo con completa fe, cierto, que el Creador no tiene forma corpórea, no tiene forma humana, y creer en eso es una herejía. Y si usted cree en eso, entonces usted no ha dejado de ser cristiano. Cuando antes del siglo XII casi todos los judíos creían que él sí podía asumir forma humana, Los judíos de Francia con sus rabinos también creían que él podía asumir forma humana. Bueno, entonces esto es solamente algo que atraía para allí, él es todopoderoso, omnipotente. Bien, entonces veamos otras escrituras. Por ejemplo, Yehoshua en Jueces capítulo 5, dice la Torá, dice el Tanaj: estando Yehoshua cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y yendo Yehoshua hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Yehoshua, cayendo sobre su rostro en tierra, se prosternó y le dijo: ¿qué dice Adonai a su siervo? ¿Qué dice Adoní a su siervo? Eso se traduce como: ¿qué dice mi amo a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yehoshua: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Yehoshua así lo hizo. Esta misma expresión la encontramos con anterioridad en Shemot capítulo 3. En Shemot capítulo 3, cuando Moshe ve la zarza ardiendo, él dice: me acercaré para ver esta visión, ¿por qué no se consume la zarza? Y en este relato, el primero que es mencionado es el Malach de Yahweh. El Malach de Yahweh. Shemot capítulo 3. Shemot capítulo 3. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Pero empecemos mejor desde el verso 1. Éxodo 3:1. Apacentando Moshe las ovejas de Yitro su suegro,
Cohen de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. ¿Quién se le apareció? El ángel de Yahweh en una llama de fuego, en medio de una zarza. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra sagrada es. Porque el lugar donde tú estás, tierra sagrada es. Y aquí el Malach, este príncipe del ejército de Yahweh, le dice a Yehoshua: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es sagrado. En el libro de Shofetim, en el libro de Jueces, capítulo 13, dice lo siguiente: a esta mujer apareció el Malach de Yahweh y le dijo a la madre de Shimson o de Samsón: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un Ish, un varón de Elohim, vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un Malach de Elohim, temible en gran manera. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel Ish, aquel varón, que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoach y siguió a su mujer, y vino al Ish, al varón, y le dijo: ¿eres tú aquel Ish, aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Y más adelante dice: y el Malach de Yahweh no volvió a aparecer a Manoach ni a su mujer. Entonces conoció Manoach que era el Malach de Yahweh, y dijo Manoach a su mujer: ciertamente moriremos, porque Elohim hemos visto. Jueces 13, versos 3 al 22. Aquí nuevamente el Tanakh utiliza dos vocablos hebreos para referirse a una misma persona. Le llama Malach, mensajero, y le llama Ish, varón. ¿Sí? Entonces el Tanakh nos dice: a esta mujer apareció el Malach de Yahweh. Pero esta mujer le cuenta a su marido y dice que el que habló con ella fue un Ish, un varón, un Ish. Luego, después de que Manoach en oración le pide al Eterno que le vuelva a enviar, y vuelve el Malach y le aparece a su mujer, esta sale corriendo a contárselo a Manoach, y Manoach viene con ella y le dice a aquel varón, le dice a aquella persona: ¿eres tú aquel Ish? ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? ¿Eres tú aquel varón? Y él le dijo: yo soy. Pero más adelante el Tanakh dice que este era un Malach de Yahweh, y que Manoach tuvo temor de morir porque dijo: hemos visto a Elohim, al ver al Malach de Elohim. Entonces aquí también nos damos cuenta que la Torah utiliza el vocablo Ish y el vocablo Malach para referirse a la misma persona, dándonos a entender que el Malach asume forma corpórea humana, como la forma de un hombre, de un varón, de un ser humano. Asume una forma corpórea de humano. En el Brit Hadasha está escrito: y estando ellos con los ojos puestos en el Shamaín, entre tanto que él se iba,
Y aquí se pusieron junto a ellos dos anashim. ¿Dos qué? Anashim, varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al Shamaim? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al Shamaim, así vendrá como la habéis visto ir al Shamaim, al cielo. Entonces el Brit Hadacha también dice que dos anashim, shenai anashim, dos varones con vestiduras blancas. Le preguntan: ¿por qué estáis mirando a los Shamaim, a los cielos? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al Shamaim, así vendrá como la habéis visto ir al Shamaim. Esto está escrito en Daniel. Daniel dice que él veía en visiones de la noche a un Bar Enash, a un hijo de hombre que descendía con las nubes de los cielos. Perfecto, entonces quiero leerles un comentario de esta Torá. Esta Torá es comentada por el rabino Eli Munk. Eli Munk. Hay un comentario aquí en la Parashá Vayera muy interesante. Bueno, dice así, en el verso 10 de Bereshit 18, verso 10: Vayomar Shuv Ashuv Eleja, y dijo: volveré a ti cuando retorne la estación, y aquí que Sará tu mujer tendrá un hijo. Y Sará escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Comentario del Rabí Eli Munk. Y dijo: volveré a ti cuando retorne la estación. Hasta entonces Abraham no sabía si sus huéspedes eran viajeros, extranjeros o ángeles. Fue el anuncio del nacimiento de Isaac lo que le reveló la presencia divina. En efecto, advierte el Zohar, Dios era el único ser que podía garantizarle un hijo a Sará, ya que la clave del nacimiento, particularmente en el caso de una mujer estéril, está en las manos de Dios. Ta'anit 2a. Por lo tanto, fue la voz divina quien anunció Shov Ashuv, volveré, como lo revela el empleo de la primera persona. También el verbo Vayomer, cuando no lleva sujeto, se refiere generalmente a Dios. Asimismo, Dios es el sujeto implícito en las dos frases. Una donde dice que se quedó junto a ellos debajo del árbol, y la otra donde dice: ¿dónde está Sara tu mujer? La presencia invisible del Eterno domina pues toda la escena en la que los ángeles anuncian el nacimiento milagroso del hijo de Abraham y de Sará. Este comentarista está diciendo que solamente el Creador podía asegurarle el nacimiento de un hijo y no un simple malaj. O sea que la conclusión que uno puede sacar es que ese tercer malaj no era un tercer malaj, sino que era el Eterno mismo ahí presente, porque el único que puede asegurarle con toda certidumbre a una persona que su hijo nacerá en un tiempo señalado, ¿quién es? El Eterno, porque está en su soberana potestad hacerlo, nadie más. Eso es lo que dice este rabino en esta Torá. Bueno, sigamos.
Segunda pregunta o tema segundo. ¿Abraham intercede ante un hombre, ante un malaj o ante Yahweh mismo? Bereshit 18, verso 19 al 14. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Adón ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, la Torah dice, entonces Yahweh dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Está escrito que el Eterno cumplió esta palabra. ¿Dónde está escrito? Bereshit 21, 1 y 2. Visitó Yahweh a Sara como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Esto confirma que el que estaba allí y que preguntó por Sara, ¿era quién? El Creador mismo. Esto demuestra que era él mismo. Le promete que por este mismo tiempo van a tener un hijo. Y en capítulo 21 lo confirma. ¿Visitó quién? El Eterno a Sara, como había dicho en el 18:9, lo había dicho. E hizo Yahweh con Sara como había hablado. En el capítulo 18, versos 9 y 10. Y cumplió esta palabra. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío, al sadí con el rashá? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Entonces respondió Yahweh. ¿Entonces respondió quién? Yahweh, dice la Torá: si hallar en Sedom 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Más adelante, y dijo Abraham: no se enoje ahora Adonai. En castellano dice mi Señor, pero cuando usted lo lee en hebreo es Adonai. Y dijo: no se enoje ahora Adonai, si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Más adelante Abraham vuelve a decir: no se enoje ahora Adonai, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. La respuesta del Eterno fue: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. ¿Y cómo termina este diálogo, este capítulo? Y se fue Yahweh luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Por más que los comentaristas modernos digan que hablaba era con el tercero de los malajim, la Torá dice que hablaba era con Yahweh. La Torá dice que Yahweh era el que le respondía. Entonces, por más que los exégetas, rabinos y comentaristas judíos modernos traten de negar esa verdad de a puño, pues la Torá es muy clara, es muy clara. 3. ¿Por qué fueron destruidas las ciudades con fuego y azufre? ¿Por qué fueron destruidas las ciudades con fuego y azufre?
Oh, pues seguramente no, que pues era para, la idea era que estudiara un poquito. Bien, entonces Yahweh le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sedom y Amorá se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido ante mí, y si no, lo sabré. La causa de la destrucción de las ciudades fue debido a que se había agravado en extremo su iniquidad. El pecado de sodomía era practicado por toda la población, como está escrito: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Bueno, aquí quiero hacer una salvedad. Aquí quiero hacer una salvedad. El pecado de sodomía, es decir, de la relación homosexual entre varones, era practicado por toda la población. Digamos que sí, por toda la población. Pero digamos también que entre aquellos varones que rodearon la casa, habían dos que no fueron. Habían dos que no fueron. ¿Y por qué digo que hubo dos que no fueron? Porque los que fueron castigados ¿con qué? Con ceguera. Quedaron ciegos. Y hubo dos varones que estaban en sus casas cuando Lot fue a avisarles a ellos. Estos eran sus yernos. Cuando el Malach le dice: si tienes aquí familiares, yernos, ¿cierto?, vaya y avíseles para que salgan contigo. Entonces Lot fue a buscar a esos dos varones. La Torah los llama sus yernos. Y estos, cuando recibieron el mensaje, o la noticia de su suegro, no lo tomaron en serio. Lo que quiere decir que de toda esa población, por lo menos dos, los yernos de Lot, no participaron de esa maldad. ¿Ok? Aunque aquí dice la Torah que antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, es decir, la gran mayoría. Buena pregunta. Los exégetas dicen que tenía 4, o mejor, que tuvo 5 hijas. Una que fue quemada viva, dice el Talmud, la tradición, por haber hospedado, corrijo. Un hombre pobre llegó a Sedom, pero dice el Talmud que los habitantes de Sedom no practicaban la hospitalidad y que estaba prohibido recibir viajeros en los hogares de los habitantes de Sedom. Estaba prohibido recibir viajeros, y estaba también prohibido ayudar con alimento a los viajeros y a los pobres.
a los que pasaban por allí que una de las hijas de Lot le llevaba comida a este hombre y a escondidas se lo dejaba al lado de un pozo, y que los hombres de Sodom se preguntaban por qué ese mendigo no se muere de hambre. Ya era hora que se muriera ese mendigo. Eso enseña el Talmud. Ya era hora que se hubiera muerto. Entonces empezaron a vigilar qué era lo que pasaba y descubrieron que una hija de Lot le dejaba en secreto alimento junto al pozo. La descubrieron y la quemaron viva. Y bueno, esa era una de las hijas de Lot. Que hubo dos que estaban casadas y que murieron con sus esposos allí en Sodoma, y dos que estaban comprometidas en matrimonio, pero que no se habían unido formalmente en matrimonio, comprometidas, ¿sí? Es decir, que habían firmado la ketubá, y que estas fueron las que salieron con vida con Lot. ¿Ok? Bueno, eso es lo que enseña la tradición. Entonces dice aquí que antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sedom, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. También debido a que por su riqueza se hicieron soberbios y no practicaban la sedacá ni la hospitalidad, como está escrito en Ezequiel 16. Y he aquí que esta fue la maldad de Sedom, tu ajot, tu hermana, soberbia, saciada de alimento y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Y es que Ezequiel 16 versos 49 al 50. El profeta dice que otros de los pecados de esta población era esta, que eran soberbios, que tenían abundante riqueza y que no fortalecían la mano del afligido ni la del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité, dice el profeta Ezequiel. Estas ciudades fueron destruidas por varias razones. A. Se encontraban ubicadas geográficamente en la tierra prometida. ¿Se encontraban ubicadas dónde? En la tierra prometida, la tierra sagrada del Eterno, la tierra sagrada del Eterno, sobre la cual Él tiene puestos sus ojos, pues así está escrito: la tierra no se venderá a perpetuidad, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, los hijos de Israel, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Vallecra, Levítico 25, verso 23. El capítulo 25 de Vallecra se habla del año de jubileo, ¿no? De Yobel. Y por eso el Eterno dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Entonces, cuando el Eterno le prometió a Abraham Avino que le daría esa tierra que fluye leche y miel, es porque esa es su tierra y Él se la da a quien Él quiere. En este caso se la prometió dar a Abraham y a su descendencia, a nosotros, el pueblo de Israel. Entonces estas ciudades fueron destruidas, ¿por qué? Porque se encontraban ubicadas ¿dónde? En la tierra sagrada, lo que hoy día la gente llama la tierra santa, ¿sí? Resulta que esa tierra, ¿a quién le pertenece? A los judíos que viven hoy día allá, a esos que se niegan, a esos que le niegan la entrada a los que creemos en Yeshua HaMashiach. ¿Ellos son los dueños de la tierra? ¿Ellos son los dueños del país? No, ellos no son los dueños. ¿De quién es la tierra? El Creador dijo: la tierra mía es. Y ustedes, el pueblo de Israel, son forasteros y extranjeros para conmigo.
Pero como ellos están ahora habitando allá, desde que fue fundada, entonces ellos asumieron la potestad de decir quién entra y quién no entra. Señor, por ahora. Bueno, ven, otra razón por la que fueron destruidas, para servir de escarmiento y de ejemplo al pueblo de Israel. Israel, el Creador le dijo a Israel, al pueblo: esta tierra vomita a sus moradores. Si ustedes cometen los mismos pecados de ellos, ustedes van a ser vomitados por la tierra, porque la tierra vomita a sus moradores. Cuando sus moradores son ¿qué? Perversos, depravados, pecadores, cuando cometen cuando cometen las mismas prácticas ignominiosas de los que habitaban en ella antes, la tierra los vomita. En este caso, el Creador los destruyó con fuego y azufre. El fuego es el instrumento de castigo por la depravación sexual. El fuego es el instrumento de castigo por la depravación sexual. Dice en Génesis 38:24, nos enseña que cuando Yehudá supo que Tamar había quedado embarazada y por lo tanto había cometido inmoralidad sexual, ordenó: sáquenla y quémenla. Sáquenla y quémenla. Y en Levítico capítulo 21 verso 9 está escrito que si la hija de un Cohen empieza a cometer actos de inmoralidad sexual, será quemada al fuego. La hija de un Cohen, quemada al fuego. Eso nos enseña entonces que el castigo por la depravación sexual o la inmoralidad sexual es por medio de fuego. Y eso fue lo que pasó exactamente con la ciudad de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y por último, para evitar una pandemia como el actual SIDA, que en tiempos antiguos hubiera resultado devastadora. Usted se imagina una enfermedad como el SIDA, es el resultado de esas prácticas sexuales. Se hubiera dado en aquellos tiempos, se extiende y termina quitando la vida a todos los contagiados. Si eso es ahora, con todos los avances tecnológicos de la medicina, de la ciencia, que no se ha encontrado una cura contra el SIDA, ¿cómo sería en aquellos tiempos? Que se hubiera extendido una pandemia por enfermedades de transmisión sexual, pues todos los contagiados no tendrían remedio alguno. Aunque leí un post en Facebook que ya los israelíes habían inventado una cura para el SIDA. Bueno, si eso es cierto, Baruch Yahweh, bendito sea el Eterno, por que ha creado una cura, porque muchas personas se contagian de SIDA no porque practiquen inmoralidad sexual, sino porque se contagiaron por medio de una transfusión de sangre o por otro medio diferente a una relación a un acto inmoral. Hay muchas personas que se han infectado de SIDA no porque hayan practicado un acto inmoral de sexualidad, sino por transfusión de sangre o por cualquier otra vía diferente. Entonces, bendito el Creador, porque ya hay una cura para esa enfermedad. Dime, David. Bueno, a ver, después de que vino Mashiach, la Torah
se siguió aplicando. Es decir, esos preceptos de la Torá se deben aplicar siempre. Son de estricto cumplimiento. Pero mientras haya ¿qué? Mientras haya templo. Claro, mientras el templo esté en pie, son preceptos de estricto cumplimiento. Mientras haya Sanedrín, mientras haya un concilio de 70 jueces o 71, y también mientras haya Cohen Hagadol. ¿Ya? Entonces son preceptos de estricto cumplimiento en la tierra de Israel y con la existencia del Sanedrín o del concilio de 71 jueces, que son los encargados de administrar la justicia en la tierra de Israel. Lo que pasa con Juan capítulo 8, donde se narra esta cuestión de que fue una mujer hallada, y la trajeron delante de él para que él juzgara, es un relato que está fuera de todo contexto, Algunos exégetas comentan que fue añadido, ese relato fue añadido al libro de Juan en el capítulo 8. Yeshua no hacía parte del Sanedrín, él no hacía parte de los 71 jueces. Por lo tanto, que los fariseos fueran a buscarlo para que él diera sentencia estaba fuera de todo lugar. Ellos tenían que llevarlo al Sanedrín, a los jueces, a los 71 jueces por lo menos, y había que llevar a las dos personas que estaban cometiendo el acto, ¿sí? Y resulta que solamente llevaron a la mujer. Segundo, el asunto no era así de sencillo, de que rabino, ¿usted qué dice? ¿La condenamos o no la condenamos? El asunto es que había que hacerle todo un proceso judicial, había que nombrarle un defensor, había que nombrar un fiscal, un juez acusador, había que recoger las pruebas, había que reunir a los testigos, había que comprobar la veracidad de los acontecimientos, y eso toma tiempo. Eso no era que usted, como es rabino, entonces usted juzgue, y si usted dice que sí, entonces vamos a todos aquí a apedrearla, a lapidarla. Ese no era el proceso legal. Es como si en nuestra ciudad, ¿cierto? Como en muchas partes de Colombia se está volviendo moda, ¿cierto? Que capturan a un ladrón. Entonces la población toma la decisión de lincharlo, y si no es porque la policía interviene, entonces ese pobre hombre termina muerto. Entonces se toma la justicia por sus manos. Entonces cuando esto sucede, los periodistas entrevistan al comandante de la policía y le preguntan si eso está bien hecho, y el comandante de la policía dice: no, eso no está bien hecho, hay que llevarlo, hay que capturarlo y llevarlo a la autoridad competente, ponerlo a disposición de la autoridad competente, es decir, en caso de los jueces de la república, que son ellos los que tienen la autoridad para juzgar. Eso es lo que dice cuando entrevistan al coronel, el comandante de la policía, y ese comandante tiene razón, ¿cierto? Al delincuente hay que llevarlo ante la autoridad competente, es decir, ante los jueces de la república, para comprobar si cometió el delito, y para juzgarlo de acuerdo a su culpabilidad. Pero ese relato en Juan capítulo 8, a todas luces se ve que está fuera de todo contexto. Es más, creo que está en el libro de Hillel, en el libro de Lucas, que dos hermanos estaban buscando a Rabí Yeshua para que le sirviera de juez para partir una herencia. Ustedes llegan donde él y le dicen: Rabí, por favor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. La respuesta de nuestro rabí fue: ¿quién me ha colocado a mí como juez para yo ponerme en esta situación de repartir herencia entre ustedes? Y él mismo dice que él no ha sido nombrado como juez porque en su primera manifestación como Mesías sufriente, Mesías Ben Yosef, él solamente venía para dar su vida por los pecadores.
en su rol de Mesías ben David, del Mesías reinante, él va a venir como juez, porque así está escrito, que todo le es dado a él para que él sea el juez y ejerce esa autoridad de juez, pero solamente en su segunda venida. Eso es lo que sabemos de ese relato de la mujer que pensaron lapidar. Pero los preceptos de David son de estricto cumplimiento en la tierra de Israel, sobre todo ese, mientras está el Sanedrín funcionando, y para que el Sanedrín funcione tiene que haber Cohen Hagadol que lo presida, y para que el Cohen Hagadol esté ministrando tiene que estar el templo en pie, y resulta que hoy día pues ninguna de las anteriores aplica. Por lo tanto, hoy día en Israel no se aplica ese precepto o esa pena, ¿sí? Cuando venga Mashiach, él es el juez supremo, entonces él decidirá qué se hace en un caso de esos, ¿no? Pero por lo menos cuando había Sanedrín, Cohen Hagadol que lo presidiera y el templo estaba en pie, ese era un precepto que se debía cumplir de esa manera, siempre y cuando hubiera un proceso jurídico, un fiscal acusador, un juez defensor, se reunieran las pruebas, se reunieran los testigos y el juez ordenara que se cumpliera de esa manera la pena. Mientras no haya eso, entonces hoy no se aplica ese precepto. No matarás. Bueno, en la traducción, hola Joel, ¿cómo estás? Correcto. El precepto es no asesinarás, que es diferente a no matarás como se ha traducido. Porque el pueblo, cuando el Creador le ordenaba salir a su pueblo en guerra, mataba, es decir, hay muertos, muere la gente. Usted cuando sale a la guerra, obviamente usted tiene que matar a sus enemigos, pero el precepto no es no matar, sino no asesinar, en el sentido de que el asesinato se hace con planeación, cuando usted planea cómo le va a quitar la vida a la persona, ¿sí? A un inocente. Entonces el precepto, la mejor traducción de ese precepto es no asesinarás, porque el asesinato lleva implícito otras cuestiones, es un delito. El matar, toda vez que el Creador, cuando ordenaba a su pueblo salir a la guerra, pues obviamente les permitía que validaba que los de su pueblo mataran a sus enemigos, los validaba, no les como un pecado. Luego de venir de la guerra tenían que hacer el proceso de purificación, sí señor. Bueno, el último punto, ¿por qué fueron salvados Lot y sus dos hijas? La pregunta es, ¿por qué fueron salvados Lot y sus dos hijas de todos los habitantes de esas 4 poblaciones? De todos los que habitaban en esas 4 poblaciones, solamente 3 personas fueron libradas de la muerte o de esa catástrofe. Está escrito en Bereshit 19:29. Así cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham y envió a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Es interesante cuando uno lee en la Torah, dice que cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham y envió a Lot de en medio de la destrucción. Bueno, fueron salvados por varias razones. Primera, por los méritos de Abraham, el amado de Elohim. En Isaías 41:8 dice que Abraham es amado de Elohim. Por los méritos de Abraham, en el sentido de que dice que Elohim se acordó de Abraham. Entonces, pues,
Por los méritos de Abraham, su sobrino, fue salvado. La Torá dice que cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Hay un verso que dice que la memoria del justo es para bendición, o el recuerdo del justo es para bendición. Segundo, porque Lot no divulgó en Mizraim que Sara evidentemente era la esposa de su tío Abraham, sino que guardó el secreto. O sea que Lot sabía la verdad. Cuando supo de este acuerdo, Lot guardó el secreto, quedó en silencio, no divulgó este acuerdo allá en Mizraim. Tercero, porque acompañó voluntariamente a Abraham durante sus peregrinaciones por el extranjero. Acompañó voluntariamente a Abraham. Y cuarto, porque Lot está relacionado con Mashiach. Esta es la razón más importante de las anteriores. Esta es la más importante que todas las anteriores, porque Lot está relacionado con Mashiach. Ahí donde dice, y envió a Lot, en hebreo leemos, Vaishlach et Lot. Vaishlach, Aleph Tav, Makef, Lot. Vaishlach et Lot. Es decir, porque Lot está relacionado con Mashiach. Lot está relacionado con Mashiach. Pues sus hijas, pensando que la catástrofe había devastado toda la tierra, se propusieron continuar la especie humana concibiendo hijos de su padre. Aquí hay varias opiniones, que por qué las hijas de Lot cometieron este pecado de incesto al tener relaciones con su padre, que quién es más culpable, si el padre o las hijas. Que las hijas se dejaron llevar por lo que habían aprendido en Sodoma, la inmoralidad sexual que allí se vivía. Entonces que en cierta medida las hijas también como que se contagiaron de esa inmoralidad. Bueno, en el Talmud hay una cantidad de discusiones sobre esto, diciendo que eso fue un comportamiento inmoral, las acusan a ellas de inmorales. Otros dicen que el más inmoral de todos fue Lot, porque sabía que lo que estaba pasando, el motivo por el que lo emborracharon, y sin embargo el hombre no protestó. Yo prefiero pensar positivamente y creer que las hijas de Lot creyeron que esa catástrofe había sido una catástrofe que había destruido toda la tierra y que solamente ellos tres habían quedado con vida, las dos hijas y su padre, y que para asegurar la continuidad de la especie humana ellas decidieron tener esta relación incestuosa con su padre, y para ello lo embriagaron, lo emborracharon. La pregunta es, ¿y el vino? ¿Dónde estaba el vino? ¿Estaba en la cueva? ¿De dónde apareció el vino para que estas mujeres se lo dieran a su padre y lo embriagaran, lo emborracharan para poder cometer el acto incestuoso? Entonces yo me adhiero a la opinión de Benjamín, aunque el Talmud dice que el Creador obró un milagro, colocó allí el vino para que ellas pudieran continuar con su propósito. Y también dice el Talmud que por esa cueva pasaba una fuente de vino, es decir, no manaba agua sino vino por la cueva. Yo pensaría más bien que ellos llevaron el vino porque la Torá dice
que los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su mujer y a sus hijas para apresurarlos. Es decir, que Lot se demoraba en salir porque quería llevar consigo algunos bienes, algunas cosas, algunas riquezas, y él se demoraba en salir. Por eso los malajim los apremiaron, los tomaron de las manos y casi que los sacan a la brava, ¿cierto? ¿Y saben por qué? Porque el nombre Lot, ¿qué significa? ¿Qué significa el nombre Lot? ¿Qué traduce Lot? Traduce velo. El nombre Lot traduce velo. Él no tenía todo el discernimiento para saber que realmente la catástrofe era inminente. Él se demoró en salir porque él quería llevar consigo lo que más pudiera, y yo pienso que en eso que se llevaron vino. Y hay otro aspecto importante, que los alimentos que Abraham le brindó a los malajim y los alimentos que Lot le brindó a los malajim, dice la Torah que Lot les ofreció un banquete. La palabra para banquete, si no me equivoco, es mishtah en hebreo, y que ese banquete lleva incluido vino. Vamos a leerlo directamente en la escritura. Vamos al capítulo 19 de Bereshit 19. Dice que les hizo banquete, pero que en este banquete, en la preparación de este banquete, solamente participó Lot. Bereshit 19:3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció matzot, y comieron panes sin levadura, ácimos, y comieron. Entonces, este banquete incluía vino, ¿ya? A partir de aquí, los comentaristas enseñan que Lot era un varón dado al vino. Había empezado a coger la costumbre de que empezó a vivir en Sedom, de acompañar sus comidas con abundante vino, y que por esta razón, cuando las hijas en la cueva le ofrecieron vino, él no tuvo ningún reparo en embriagarse, ¿ya? Porque parece ser que él ya estaba acostumbrado a ingerir vino en su estadía en Sodoma, y por esta razón, cuando llegaron a la cueva, pues él no puso reparo y recibió de sus hijas del vino hasta embriagarse. Cuando ya la mayor vio que estaba embriagado, entonces tuvo su relación con su padre, ella quedó embarazada, y luego le dice a la hermana: démosle beber esta noche a mi padre vino para que tú tengas relación con él. Y a la noche siguiente Lot volvió otra vez a recibir vino y volvió otra vez a embriagarse, y esta conducta, dicen los exegetas, que da a entender que Lot permitió esos actos incestuosos sin oponerse a ellos, porque parecía que en Lot había esa fijación que aprendió en Sodoma. Como dice el dicho popular, ¿no? El que en la miel anda, algo se le pega, algo así dice el dicho. ¿Tiene que ver con la miel? Bueno, yo he dicho no sé mucho, pero ¿por qué lo permitió? Porque Mashiach, correcto,
porque por las venas de Mashiach iba a correr una gota de sangre no judía. Correcto, correcto. No, no tanto, es decir, escuche bien, no era la descendencia. Escuche bien, una gota iba por las venas de nuestro Mashiach, una gota de sangre no judía, sino gentil, iba a correr por sus venas. Por eso el Creador, ¿cierto?, permitió que ese incesto se llevara a cabo, tanto de la mayor como de la menor. Él lo permite, ¿ya? Entonces, de esa relación incestuosa, ¿quién nace? El fundador del pueblo llamado Moab. ¿Qué significa Moab? Ab, padre, Moab, de mi padre. Entonces la hija mayor no tuvo reparo en llamar a su hijo con el nombre de mi padre. Un poquito como descarada la muchacha, ¿no? La otra fue un poquito más recatada y dijo, lo llamó ven a mí, hijo de mi pueblo. Más recatadita la otra, ¿cierto? Ven a mí, hijo de mi pueblo. Lo cierto es que de ese pueblo de Moab, viene Ruth, nace Ruth. Ruth nace en el pueblo llamado Moab, es moabita, y ella hace conversión. Ella dice ante su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Y ella renuncia a su pueblo, renuncia a su idolatría, renuncia a su pasado pagano y entra a formar parte del pueblo de Israel. Ella es tomada por esposa por un hombre llamado Boaz. Boaz Ruth va a ser la madre, va a dar a luz a Boaz, de un hijo. Ese hijo se va a llamar Ishaí. Ishaí se va a convertir en el padre de David. Entonces, Ruth, una gentil, una extranjera, toma la decisión de hacer conversión y dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, renunciando a su pueblo pagano, renunciando a su idolatría y entrando a formar parte del pueblo de Israel. Un hombre de la tribu de Yehudá llamado Boaz la redime y la toma por esposa. De esa unión matrimonial nace Ishaí, que se va a convertir en el padre de David. Y con David viene la dinastía davídica, de la cual hace parte ¿quién? Nuestro Mashiach. Pero la tribu de Yehudá, en la tribu de Yehudá también hay ¿qué? Incesto. En la tribu de Yehudá también hay incesto. Toda vez que Yehudá toma a Tamar, esposa de uno de sus hijos, y de esa unión nace Fares, ¿sí? Fares. Y así se forma la tribu de Judá. Y nuestro Mashiach viene de la tribu de Yehudá. Y en Yehudá hubo incesto. Y a esa tribu entra a formar parte ¿quién? Ruth. Y Ruth nace de un pueblo que también nació como incesto. Claro, Ruth inicialmente estaba casada con uno de los hijos de Ruth, de la suegra de Ruth, de Noemí.
¿sí? Ella estaba casada con uno de los hijos de Noemí. Bueno, entonces dice acá, sus hijas, pensando que la catástrofe había devastado toda la tierra, se propusieron continuar la especie humana concibiendo hijos de su padre. Así pues, de estas relaciones incestuosas se origina el pueblo de Moab, de donde saldrá Ruth la Moabita, quien hará parte del linaje de Mashiach, quien llevará en sus venas una gota de sangre no judía. Y Ben Amón, de donde provendrá Naamá, la amonita, madre del rey Roboán, nieto de David. Esto está escrito en el primer libro de Reyes 14:21. Sin embargo, las moabitas intentaron seducir a los israelitas y apartarlos de su emuná. En Números 25, en Números capítulo 25, está escrito lo siguiente: Bemidbar, capítulo Kaf Hei, capítulo 25, está escrito así: moraba Israel en Shittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Entonces dice que moraba Israel en Sittim, y las hijas de Moab, las moabitas, los seducían para que fornicaran con ellas. ¿De qué nos habla eso entonces? De que su origen era inmoral, y en muchas de ellas algo de ese germen de inmoralidad subsistió. Eso lo dice el libro de Números. También está escrito. Sí. Correcto. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 9, verso 62. En cuanto al precepto que le fue dado a Lot y a su esposa y a sus hijas de no mirar hacia atrás. Está escrito en el Brit Hadashah que el que ha puesto su mano en el arado no debe mirar hacia atrás. La cita es 9, ¿qué? Lucas 9:62. Hilel, Yeshua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Correcto. Entonces ahí radica ese principio, ¿cierto? Lo corrobora el Brit Hadashah. Los malajim le dijeron a Lot, su esposa y a sus dos hijas: no miren hacia atrás, hacia la destrucción. Y la esposa miró hacia atrás, y los comentaristas preguntan por qué la esposa de Lot. ¿Saben cómo se llamaba la esposa de Lot? El Talmud dice que se llamaba Edith. Eso lo dice el Talmud. Edith. No sé la traducción, pero así se llamaba ella. Que miró para atrás porque ella era de Sedom. Ella era de Sedom. Y porque todos sus padres y toda su familia quedaron en Sedom. Entonces ella volteó a mirar para quería mirar, quería ver la suerte que corrieron
sus padres y todos sus familiares que quedaron en Sodoma, y ella quedó convertida en estatua de sal. ¿Y por qué en estatua de sal? Porque dicen los exégetas, los comentaristas dicen que cuando Lot llegó con los invitados, Lot le pidió a su esposa que le pasara sal para preparar el banquete, y que ella le negó la sal. Eso dicen los comentaristas. Solamente lo traigo pues como una, ¿cierto? Y debido a eso que ella se convirtió en estatua de sal. Además, porque la sal también tiene el valor o tiene la virtud de guardar, de proteger, de impedir, que como una protección, ¿cierto? Entonces, que la estatua hoy día no está en pie, porque dicen los exégetas que debido a un temblor la estatua rodó al mar muerto y está en las profundidades del mar muerto, pero que duró mucho tiempo la estatua ahí de pie, y que los que pasaban por allí se daban cuenta de esa estatua de sal. Correcto, claro, fue cierto. Entonces dice que ningún varón de los dos pueblos, ningún varón de los dos pueblos, moabitas y amonitas, pueden entrar en la congregación del Eterno. Esto está escrito en Devarim, capítulo 23, versos 3 y 4. Devarim, Deuteronomio, capítulo 23, hay un precepto relacionado con estos dos pueblos. Devarim 23 dice así: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación del Eterno para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Misraín, y porque alquilaron contra ti a Bilam, hijo de Peor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, por estas razones, dice que ningún varón, moabita o amonita, podrá entrar a la congregación del Eterno, pero este precepto solamente está dado para los varones. Las mujeres sí podían hacerlo, y ahí encontramos el caso de Ruth y el caso de Naamá. Esto era pues todo lo que tenía preparado para ustedes en este Shabbat sobre esta paracha Vayera. Que el Creador nos continúe bendiciendo grandemente. Con la ayuda del Eterno, mañana estaremos celebrando Hag Shavuot, la fiesta de Shavuot, Siman Matan Torah, la fiesta de la entrega de la Torah. Están todos invitados a esta festividad, la festividad de Shavuot. Vamos a gozarnos con la Torah, vamos a deleitarnos con la Torah, vamos a reflexionar sobre la grandeza de este regalo que el Creador nos ha dado, la entrega de su Torah Emet, su Torah verdadera, Torah Hakadosh, Torah sagrada, y que el Creador nos dé entonces la bendición de poder celebrar esta festividad con gozo, con alegría. En esta festividad se acostumbra a decorar las kehilot con flores, se acostumbra también comer alimentos lácteos, porque la Torah es más dulce que la miel, y entonces por esta razón es bueno que festejemos nuestra fiesta, nuestra celebración Shavuot, con cosas dulces, estemos alegres, y bueno, estos días son de festividad, son de fiestas, por varios motivos que más adelante les voy a explicar. Nuestro Padre Eterno nos bendiga grandemente. Bendiciones para todos.